compañeros. El capítulo 8 habla sobre la implementación de las técnicas cognitivas dentro del modelo de la terapia cognitiva para la depresión. Como tal, tiene como fundamento identificar la forma en que el paciente organiza sus condiciones y especialmente identificar la forma en que él interpreta su realidad. Esta es una ventaja muy grande dentro de la terapia porque el paciente, al identificar las particularidades o peculiaridades de sus pensamientos, se motiva para continuar dentro de la terapia. Entonces, lo primero es explicar brevemente al paciente en qué consiste el modelo, bueno, esta técnica cognitiva dentro del modelo para la depresión, como modelo que mis compañeros ya lo expusieron en la primera exposición como tal, las clases pasadas, especialmente o fundamentalmente en la triada cognitiva, la forma en que el paciente se ve a sí mismo, ve a los demás y ve el futuro. Entonces, lo que le decimos, o lo primero que le decimos es la forma que precisamente él piensa acerca de sí mismo, acerca de los demás y acerca del futuro, influye tanto en sus sentimientos, en sus motivaciones y en su conducta. Y lo segundo que tenemos que tener claro es que el efecto negativo de estos pensamientos distorsionados generan como tal la forma en que él se comporta y cómo se siente. Le aclaramos principalmente o le proponemos al paciente la idea de que vamos a ser dos investigadores científicos en las condiciones de él. Vamos a identificar la forma en que él interpreta su realidad. Entonces, la primera premisa es que la forma que los pensamientos con depresión tienen un pensamiento idiosincrático. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un error sistemático en la forma en que él interpreta o hacia él mismo, hacia los demás y hacia el futuro. Y la manera, es ligado a la segunda premisa, es que la manera en que ellos interpretan estas situaciones a partir de sus pensamientos generan el mantenimiento de la depresión. Es esencial que el paciente identifique qué es una cognición. Entonces, vamos a ir. Vamos a generar en el paciente un entrenamiento para la identificación de las cogniciones. Entonces, consta de 5 pasos. El primero es definirle al paciente qué es una cognición o pensamiento automático. Segundo, es explicarle la relación entre dicho pensamiento y la forma en que él actúa. Tercero, es demostrar que la presencia de esos comportamientos o la presencia de estas condiciones, cómo afectan su comportamiento. Cuarto, ya cuando él tenga todo esto identificado, le vamos a asignar en tareas para la casa del registro de estas condiciones. Y el quinto, en las sesiones siguientes, va a haber un feedback con el paciente sobre dichas condiciones. Entonces, el primer paso es definirle al paciente qué es una cognición. Podemos decirle que, en palabras sencillas, que es un pensamiento o una imagen que él puede o no puede estar consciente y que a la vez él la valora o la categoriza, le da como una valoración, ¿sí? Valga la redundancia, y no importa si este pensamiento viene siendo del pasado, viene estando en el presente o es hacia el futuro como tal. Después de esto, le aclaramos que dentro de la depresión y algunas otras patologías, el pensamiento automático tiende a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Que los pensamientos que él tiene en su momento son los que están manteniendo como tal la depresión. Y como se generan de forma automática, para él esto es habitual, esto es una creencia y nunca se detiene a pensar la validez de dicho pensamiento. Cuando pasamos al segundo paso, podemos enseñarle al paciente por medio de dos estrategias la forma en que la cognición tiene efecto en la conducta. El primero es la ejemplificación. Entonces, en esta planteamos situaciones al paciente, generalmente situaciones que no le suceden o no le puedan suceder a él, pero que él qué haría bajo esa situación y cómo se sentiría.
Esto lo que nos permite es que el paciente tenga un distanciamiento psicológico frente a dicha situación y pueda identificar que las situaciones, que la forma en que interpreta las situaciones se ven reflejadas en sus conductas. El segundo es las imágenes inducidas. Esta consiste en que le decimos al paciente que se imagine una situación desagradable y a partir de esa situación desagradable cómo se siente. Después de eso, le decimos que imagine una situación agradable y a partir de ello cómo se siente. Después pasamos a comparar, tratando o logrando que el paciente logre darse cuenta que como él interpreta una situación, asimismo actúa referente a ella. Listo. El tercer apartado es la de las cogniciones frente a las experiencias recientes. Entonces, lo que buscamos es que el paciente sea capaz, sí, sea capaz de identificar dichas experiencias negativas o dichos pensamientos negativos, perdón, pensamientos automáticos negativos y cómo están influenciando en su conducta. Para ello vamos a utilizar los registros de dichas cogniciones. En primera medida, podemos en terapia, el paciente y el terapeuta anotar algunas de las cuales el paciente ha presentado o ha verbalizado dentro de la consulta. ¿Esto con qué fin? Primero, con que el paciente tenga claro que es un pensamiento automático. Segundo, que si tiene alguna duda, ahí mismo el terapeuta pueda corregirlo y causarlo o clarificar el concepto como tal. Entonces, existen varios métodos para detectar los pensamientos automáticos, que esto va ligado con las tareas para la casa. Entonces, el primero es que el paciente lleve una agenda o un diario en el cual cada vez que tenga un pensamiento automático que le genere un malestar o él lo anote como tal dentro del cuaderno. El segundo, como puede ser que tenga muchos pensamientos automáticos a lo largo del día y sea complicado que él pare todo el tiempo y lo registre, sea que dedique al final del día, ya sea 10, 15, 20 minutos de su tiempo, se siente y anote en qué momento estuvo pensamientos automáticos y cómo se sintió referente a ellos. Una tercera situación es que el paciente puede que verbalice que hay situaciones que lo llevan a que mientras se siente mal hay horas del día o situaciones específicas que lo pueden llevar como tal a sentirse mal. Entonces, lo que busca esto es identificar esos ambientes que generan como tal el malestar. Muy ligado al cuarto, puede ser situaciones, bueno, el cuarto es que el terapeuta le pide al paciente que se enfrente a las situaciones ambientales que le generan como tal el malestar. Entonces, uno de los ejemplos que nos mostró las copias es que había una mujer que evitaba las situaciones que le recordaban a su hijo fallecido. El paciente, el terapeuta como tal, le pidió que ella se acercara a dichos objetos o frecuentara lugares que ella iba con él y ella misma logró identificar que al hacerlo esto, ella evitaba estas situaciones para no tener pensamientos que iban ligados a la culpabilidad y ya ahí seguimos el siguiente paso, digamos en este caso, era probar la validez como tal de dichos pensamientos. Pero antes de ir allá, vamos al quinto método como tal, que es identificar o catalogar las cogniciones negativas o pensamientos automáticos dentro de como tal contenidos parecidos. ¿Esto qué quiere decir? Que si el paciente o la paciente tiene pensamientos automáticos frente al rechazo, situaciones en las cuales las personas manifiestan algo y ella siente que es un rechazo hacia ella, tiene pensamientos automáticos hacia ella, como tal, ella los anote. Esto en sí para identificar como ideas o cuáles son esos factores o situaciones o sí, situaciones específicas que pueden estar llevando al origen y mantenimiento como tal de la depresión. Como tal, el siguiente apartado lo que busca, y como hemos visto en todas las clases, y está claro, es probar la veracidad de dichos pensamientos automáticos o cogniciones erradas que tiene el o la paciente.
Entonces, con él podemos llegar a plantear diálogos de genera un pensamiento y qué tan válido es. A todo mundo le sucede, ha sucedido siempre así, que es tan probable que vuelva y ocurra. Esto viene muy ligado a que porque los pacientes tengan, depresivos, como se ha mencionado varias veces a lo largo de las clases, tienen un pensamiento de todo o nada, se encuentran o acá o acá. Y muchas veces empezamos a generar un diálogo para probar qué tan real es su pensamiento como tal. Muchas gracias compañeros. Mi compañero proseguirá a continuar con las técnicas.